Sí, me tocó trabajar. Bueno, entonces vamos a grabar y ya comenzamos la clase mientras tanto las dos, porque parece que no va a entrar nadie más. Me miro. Listo. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, acuérdate, porfa, de escribir en el chat tu nombre completo y tu autorización de que la clase se grabe. ¿Listo? Por favor. Bueno. ¿Me confirmas que se vea la pantalla, Ginette? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces hoy estamos a 10 of April of 2021. Estamos a 10 de abril del 2021. Entonces, el tema de esta guía número 4 es la guía, es a partir del pasado simple, ¿listo? Estábamos viendo en las anteriores guías el tema de present simple y verbo to be. Entonces entiendo que tú te quedaste en verbo to be y debido a tu inconveniente no pudiste ver presente simple y hasta ahorita vas a entregar esa guía, ¿cierto? Sí, señora, yo hasta ahorita las estoy haciendo. Vale. Y en cuanto a esas guías, ¿has tenido algún inconveniente para desarrollarlas, alguna duda, algo que no hayas entendido? No, profe, yo he entendido todo. Es Sí. que alcanzo a estar en la clase donde te explicaste la segunda guía. Bueno, sí, eso es clave, que lean la guía porque ahí está la información para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces voy a explicarte parte de past simple y cualquier cosa, pues me dices, ¿listo? Bien. Entonces, el past simple es una estructura gramatical que se utiliza para hablar en el pasado, para hablar de eventos o situaciones que ya ocurrieron. ¿Bien? Ah, ya se conectó Mari. Listo. Pero me falta Jenny, porque también hay otra chica que se conecta que se llama Jenny. Buenas tardes, profe. Hi Mari, how are you today? ¿Cómo estás? Ok, listo. Entonces le estaba comentando a Ginette que el tema de la guía número 4 es el tema de past simple. No hemos hablado nada, estábamos esperando a ver si alguien más se conectaba. Entonces, el past simple es un tiempo gramatical que se utiliza para hablar de cosas que ya pasaron, ¿sí? De pasado como tal, ¿listo? Hay diferentes maneras para hablar en pasado, entre ellas también vamos a utilizar el verbo to be. El verbo to be lo que va a hacer es que en presente lo utilizamos como are, am, is. En pasado lo vamos a utilizar como was y como were. ¿Listo? Entonces podemos decir, vamos a utilizar was para los pronombres you, he, she, it y I. Y were para los pronombres you, we y they. ¿Listo? Entonces nunca vamos a decir you was, ni we was, ni they was, ni tampoco vamos a decir he were o she were o I were. No. Siempre va a ser I was, he was, she was, it was. ¿Listo? Em, entonces, si en presente el verbo to be significa ser o estar, ¿sí? En español. Entonces, where y was, ¿qué van a significar? O sea, ¿qué es lo que me traduce esta palabra was y were? ¿Qué me traduciría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estaba? Estuve, sí, estaba, era, fui, ¿sí? Exacto. Entonces, en pasado lo vamos a entender como
estuve o era o fui. Bien, listo. Entonces, esto en cuanto a las afirmativas. En las negativas lo que hacemos es que agregamos la palabra not. I was not, you were not, he was not. Y también vamos a hacer contracciones. Recuerden que la contracción se basa en que cambiamos la O por la comita y quitamos el espacio entre was y not para que nos quede todo contraído, ¿listo? Y obviamente su expresión va a ser diferente, ¿no? Podemos decir I was not o I wasn't, ¿listo? O you weren't, o he wasn't, o she wasn't, y así. Y para la estructura interrogativa, siempre vamos a tener en cuenta que así como en presente, la pregunta, el verbo to be, también va a ir de primeras. En el presente decíamos, are you okay? O is he in his house? O is he with her boyfriend? Perdón, her girlfriend o her boyfriend, ok, las dos son posibles. Entonces, siempre va a ir el verbo to be de primeras, ¿listo? Entonces, para hacer preguntas, en este caso en pasado con verbo to be, también va a ir de primeras el verbo to be. Entonces, was I, were you, was he, was she, estuvo ella o fue ella, was it, estuvo eso o esto, were we, estuvimos, were you, ustedes estuvieron, were they, ellos estuvieron o ellos fueron, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto es importante que lo reconozcan. ¿Listo? En cuanto a verbo to be. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña actividad y es que vamos a unir la conjugación correspondiente al pronombre, pero en pasado. ¿Listo? Entonces, it, ¿con cuál iría? ¿Con was o con were? ¿Con was o con were? Con was. Exacto, va con was. It was. Ahora we, ¿va con was o con were? Were. Were, exacto. Ay, me equivoqué, pero bueno. You, ¿con was o con were? Was. No. Lo que es we, you y they van con were. ¿Listo? They, ¿con was o con were? ¿Mm? They, ¿quién me dice? Was. No, también va con were. ¿Listo? Pilas ahí. Digamos que esto sí es como de memorizarlo un poquito, ¿listo? They were. Lo que es we, que significa nosotros, you, que significa tú o ustedes, y they, que significa ellos o ellas, va con were. ¿Listo? We were, you were, they were. Aunque significa lo mismo que was, ¿sí? O sea, si significado es estuvieron, vamos a utilizar were porque estos pronombres me pueden indicar un plural. Plural es que más de uno, ¿sí? De dos en adelante. Entonces, we es nosotros. You puede ser ustedes o tú. Y they puede ser ellos o ellas. Entonces, como me está indicando un plural, por eso utilizo were. ¿Listo? Y ahora, it, he, she y I va a ir con was. ¿Listo? Entonces, he was. You, ¿con cuál iría? Con were. Exacto, muy bien. Iría con were. Ujú. She, ¿con cuál iría? Was. Muy bien. Y I, Con was. muy bien. Exactly. Exactly. I was. Espera, responder un mensaje. Dame un momento. Estoy en clase.
Listo, sigamos. Bien, entonces, ya vimos cómo es el pasado con verbo to be, ¿sí? El verbo to be se preocupa solo por el verbo usar o estar, en este caso en pasado, es decir, estuvo o fuera, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar cómo funciona el pasado con el resto de los verbos, ¿sí? Tenemos infinidad de verbos. Correr, saltar, comer, sentarse, pensar, caminar, sentir, oler. Bueno, es infinidad de verbos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a conjugar esos verbos en pasado? Porque ya vimos con el verbo to be, pero ahora vamos a ver en pasado los otros verbos. Vamos a tener dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Listo? Los verbos regulares son aquellos verbos a los que le voy a agregar la terminación ed al final de cada verbo. ¿Listo? Y los verbos irregulares son a los verbos a los que no van a tener, digamos, un patrón en específico, sino que su estructura va a cambiar totalmente, ¿sí? Es decir, no voy a tener como decir, bueno, lo paso a pasado y le agrego algo, no. La estructura me cambia, me puede cambiar una letra, pero me cambia la estructura, ¿bien? Entonces veamos primero los verbos regulares, ¿listo? Los verbos regulares son aquellos verbos a los que les agrego la ed al final, pero eso solamente va a ocurrir cuando la oración es afirmativa. Es decir, cuando yo afirmo que pasó algo en el pasado que efectivamente sí pasó, pero ya pasó, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ayer me caí. Yesterday I fell. El pasado de fall, de caer, es fell. ¿Listo? Yesterday I fell. Ayer me caí. ¿Listo? Bien, eso para afirmativas. Bien, pero también yo puedo decir que algo no pasó en el pasado. Porque ayer yo no me caí. Yesterday I didn't fall. ¿Listo? Acá vamos a utilizar algo que se llama el auxiliar did. ¿Listo? Cuando yo estaba haciendo las oraciones en presente simple o ahora que tú las estás haciendo, Jimmy, cuando tú haces las oraciones en presente simple, tú tienes que utilizar un auxiliar que se llama el auxiliar do o das, ¿cierto? Y tienes que fijarte cuando poner das, si es que es en tercera persona, que es con los pronombres he, she o it. En pasado, vamos a seguir utilizando ese auxiliar, pero ya no en presente, sino en pasado. ¿Listo? Did es el pasado de do. ¿Listo? Do también, aunque es un auxiliar, también va a funcionar como verbo. ¿Listo? El verbo hacer. ¿Bien? Entonces, did significa hizo o hiciste, ¿sí? Depende también del pronombre. Pero did es el pasado de hacer. Entonces, también nos va a funcionar como auxiliar. Acá en pasado ya no tenemos que fijarnos si, en verbo to be sí, en verbo to be sí nos fijamos si es he, she o it o we o they o you, ¿cierto? En el resto de los verbos ya simplemente tengo que fijarme es en utilizar el auxiliar did, ¿listo? Y el auxiliar did me está implicando el pasado. Entonces, este auxiliar did yo solamente lo voy a usar para hacer negaciones o para hacer preguntas, ¿listo? Entonces, cuando yo ya uso este auxiliar did, yo ya no tengo que alterar el verbo. El verbo solo lo cambio cuando la oración es afirmativa, pero cuando es pregunta o cuando es negación, no tengo que cambiar el verbo. Lo que hago es que agrego el auxiliar did y ya ese auxiliar did ya me está dando cuenta de que la oración está en pasado y es negativa o interrogativa. Bien, entonces, si es interrogativa, lo que tengo que hacer es, así como les dije en presente simple y en verbo to be, el auxiliar siempre va de primeras cuando hago la pregunta. Entonces, did I play?
Did you play? Did he play? Did she play? Y acá si ven, no tengo que alterar nada. El verbo me queda tal cual, el pronombre me queda tal cual y solamente le agrego did y ya con eso estoy haciendo la pregunta en pasado. Entonces, por ejemplo, acá dice, did she play? En español, ¿eso qué significaría? ¿Qué dice eso en español? ¿Mm? ¿Ah? En español. ¿Sabes, Ginette? Did she play? ¿Qué es play? ¿Cómo jugar? Sí, muy bien. Play es jugar. Entonces, si este did ya me está implicando pasado, entonces, ¿cómo leería esa pregunta en español? Yo jugué algo así. Ella, porque estamos viendo el pronombre she. ¿Listo? Ella jugó. Sí, ella jugó. Exacto. Esa es la pregunta. En pasado, estás haciendo la pregunta en pasado. ¿Listo? Bien, súper. Ahora miremos la negativa. Entonces en la negativa también voy a utilizar el auxiliar did y lo que hago es que agrego la palabra not. Did not, she did not, he did not, we did not, que más bien se utiliza con contracción. O sea, lo podemos utilizar acá de la forma larga, pero también lo podemos utilizar con la contracción. ¿Y la contracción de qué se trata? De que quitamos la O, la cambiamos por la comida, quitamos este espacio y me queda didn't. ¿Listo? I didn't play, you didn't play, he didn't play, she didn't play, it didn't play, etc. ¿Listo? Normalmente las personas hablan con contracciones, ¿listo? Esta es la forma larga, pero normalmente se habla es con contracciones. Oh, Jonathan arrived. Oh my God. Ok. Bueno. Entonces sí, pues ese es el uso del auxiliar did y también acá pues reconocemos que los verbos regulares pues solamente los voy a conjugar cuando la oración es afirmativa. Si es negativa o interrogativa, ya solamente poniendo el auxiliar did ya está. Y no hay que alterar el verbo ni nada, solamente poner el auxiliar did y pues si es pregunta ponerlo al inicio de la oración y si es negación agregarle la palabra not. ¿Bien? Listo, seguimos. Bueno, esto en cuanto a verbos regulares. Entonces, estos simplemente lo que hacemos es que le agregamos la terminación ed. Este es una actividad que básicamente se trata de agregar ed a los verbos a los que se les puede agregar ed o agregar una d, porque hay verbos que terminan en e, como likes, como like, como love, como phone. Entonces, si ya terminan en E, no le tengo que agregar otra E de más, sino que solo le agrego una D. ¿Por qué? Porque ya terminan en E. Verbos como cry, stay, carry, study, hurry, play, son verbos a los que le voy a cambiar la estructura y no le voy a agregar solo la ed, sino que cambio la y por la i latina y agrego la ed. ¿Listo? Y hay otros verbos como stop, como help, como... Creo que están solo estos dos. Sí, hasta el momento stop y help son verbos a los que voy a duplicarle la consonante final. Es decir, no solamente le agrego la ed, sino que le duplico la consonante. Es decir, acá no me va a quedar stop con una sola P, sino con dos P. Stop it. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque acá solamente hay una sílaba. ¿Listo? A pesar de que es una, o sea, es una palabra y hay tres consonantes, solamente suena como una sílaba. Acuérdate, bueno, acuérdense chicos, que las sílabas son, digamos, los tiempos que se tarda acá, digamos, ay, ¿cómo se dice eso?
las conjugaciones que va a tener una consonante con una vocal. Entonces, ¿se acuerdan que uno hacía como en primaria esos ejercicios de haga una palabra con ¿sí? Con 5 sílabas. Entonces decíamos sonido. Entonces, no, mentiras, con 5 sílabas. A ver, pensemos en una palabra con 5 sílabas. Escritorio. A ver, escritorio. Escritorio. A ver, voy a prender la cámara para que me vean un momento y me entiendan. A ver. Entonces, me veo. Sí, me veo. ¿Cómo sé si me veo? Sí, ya me veo. Entonces, por decir escritorio, tiene 5 sílabas. Escritorio. Stop solo tiene una sílaba. Stop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la consonante es la que acompaña la vocal y eso es lo que me va a indicar las sílabas. En el caso de stop, solo tiene una sílaba y es por eso que es necesario duplicar la consonante al final, duplicar la P. ¿Listo? Bien, voy a apagar la cámara. Me incomoda, me veo la cara. ¿Listo? Entonces, stop. Stop it. ¿Listo? Stop it. Duplico la P y agrego la ED. ¿Listo? Bien, y el resto, los que no hay que cambiarle ni la Y, ni ponerle solo la D, ni duplicarle la consonante final, pues simplemente se les agrega ED. ¿Listo? Como listen it, jump it, walk it, finish it, visit it, y así. ¿Listo? Bien. Ok, so continue. Y bueno, pues esto es lo que ya vimos del auxiliar D, de que se cambia y se agrega. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Vamos a tener los verbos irregulares, porque resulta que no a todos los verbos los vamos a cambiar a pasado agregando la terminación ed. También van a haber verbos irregulares en donde cambia como tal su estructura. Entonces, por ejemplo, miremos acá. A ver, el, el verbo begin. Begin es comenzar y en pasado es began. ¿Sí? Cambia en este caso la I por la A. El verbo romper es break, pero en pasado es broke. Blow es soplar, soplar. En pasado es blew, ¿sí? Como tal, cambia, ¿listo? Buy, buy es comprar y en pasado es bought. Como pueden ver, no hay un patrón específico, no es que me digas que se cambia la segunda letra por la tercera, no, nada de eso. El verbo cambia, su estructura cambia, ¿sí? No hay nada que hacer. Para estos verbos es necesario estudiar para poder reconocerlos y saber cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Hay un montón de verbos, ¿listo? Así que, pues, no les pido que se los aprendan todos, pero sí que los aprendan a reconocer, por lo menos los que más se usan, que también son un montón los que se usan todo el tiempo. Entonces, sí, por favor, estudien. Una recomendación que les voy a hacer es que tomen estas guías que les estoy enviando, que les voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp, y ahí entonces las impriman y las peguen en su habitación en una parte donde sea visible y ustedes todos los días miren ahí los verbos y aprendan a reconocerlos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes leen todos los días cut, ¿sí? Cut. Cut es cortar, ¿listo? Pero el pasado de cut no es cutted. A pesar de que el pasado de cut también es cut, es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no le agrego la terminación ed. Queda igual, ¿sí? Entonces van a haber verbos que quedan igual,
van a haber verbos que solamente les cambia una letra, van a haber verbos que le cambia totalmente su estructura, como el verbo go. Miremoslo por acá. A ver, el verbo go está acá. El verbo go en pasado es went, ¿sí? Cambia totalmente su estructura. Entonces, como cambia su estructura, pues es un verbo irregular. Como hay unos que no cambian, pero no se les agrega de, entonces también son verbos irregulares. Entonces, por eso se hace la recomendación de que impriman estas guías o las tengan ahí en el celular y las estén repasando y con eso aprenden a reconocer los verbos y ya pues adquieren mucho más vocabulario. ¿Listo? Ok, listo. Seguimos. Entonces, esto, ahí, bueno, recuerden que pues el cambio de estos verbos irregulares como los regulares solamente va a ser en las oraciones afirmativas, porque en las oraciones negativas e interrogativas, ahí yo ya no voy a tener en cuenta este verbo en pasado porque ya el auxiliar did es el que me está denotando el pasado. Solamente voy a pasar estos verbos a pasado cuando la oración es afirmativa. ¿Listo? Bien. Ahora sí, entonces vamos a ver su guía. La guía número 4, ustedes son salud ocupacional. Y pues bueno, ¿qué tengo que decirles acá? Que cambié de número, este es mi nuevo número, entonces por favor para que lo agreguen a sus contactos, lo tengan ahí para cualquier duda, queja, solicitud que tengan, entonces me dicen. La guía número 4 está para entregar el día 19 de abril, on April 99. ¿Listo? Voy a aumentar un poquito el tamaño de esto. Vamos a bajar. No se ve esto. Listo. Bien, entonces en la guía número 4 vamos a trabajar pues, el tema del past simple. Acá hay un link en donde también van a encontrar verbos irregulares, se les explica lo que es el past simple, los verbos regulares, acá están los ejemplos, algunas excepciones, el por qué hay que agregar o por qué agregamos solo D, lo que les digo, si ya acabo en D, en E, pues solamente agrego la D, los que terminan en Y o en W, a los que hay que duplicarle la consonante final, a los que terminan en Y, nos dice lo de las oraciones negativas, interrogativas, todo esto que ya vimos. Acá hay un ejemplo de un verbo regular, que es el verbo play, que es jugar, en donde solamente le agrego ed, y un ejemplo de un verbo irregular, que es el verbo speak, que en pasado es spoke. ¿Listo? En cuanto a la manera negativa e interrogativa, fíjense, solamente está el auxiliar did, I did not porque es negativa y did I play porque es interrogativa, pero el verbo está tal cual su estructura base. Play es play y speak es speak. En cambio acá ya está en pasado y acá también está en pasado, pero como verbo irregular. Bien. No es correcto, por ejemplo, yo sé que speak hablar es speak, ¿cierto? Pero no es correcto que yo ponga speaker. ¿Por qué? Porque speak es un verbo irregular, entonces no, esto no existe. Esto no existe. El pasado de speak es spoke. ¿Listo? Spoke. ¿Bien? Entonces, pilas con esas cosas. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? Acá nos dice algunas reglas de ortografía. Es necesario que lean estas guías, ahí está la información para el desarrollo de las actividades. Y acá está algo de verbo to be, was y were, lo vimos ahorita al inicio de la clase. Entonces, pues eso es. Bien. Y acá están las contracciones, tanto de verbo to be como para el auxiliar did. ¿Listo? Entonces, was not queda como wasn't, were not queda como weren't y did not queda como did. Acuérdense que normalmente para tener una conversación casual con cualquier persona,
se utilizan es contracciones, no se habla normalmente con la forma larga. La forma larga se utiliza es para hacer un énfasis en algo porque se quiere dar cuenta y se quiere, digamos, hacer un énfasis específico en que eso realmente no pasó o sí pasó. ¿Listo? Bien. Y acá dice, importante, el auxiliar did, que es do en pasado, solo se usa para oraciones negativas e interrogativas en pasado, nunca en oraciones afirmativas. No olvides que para las oraciones afirmativas tenemos los verbos regulares a los que se les agrega ed al final y los verbos irregulares cuya estructura cambia. ¿Listo? Bien. ¿Qué más dice? Ya vamos a la actividad. Dice, conjuga el verbo en pasado. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar el verbo a pasado. Entonces, está entre paréntesis, dice study, studied, they, entonces este es verbo to be, no significa que vamos a escribir acá la palabra be, sino que está haciendo referencia a que tenemos que hacer la conjugación con el verbo to be. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? They qué? Pasado del verbo to be. A ver, Jonathan, ¿cuál sería el pasado del verbo to be? O Ginette. Jonathan, por favor, recuerda enviar la autorización de que la clase se esté grabando y tu nombre completo. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Eso ya lo vimos, lo acabamos de ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese pasado? Ujú. ¿No? A ver, acuérdense. El pasado del verbo to be es was y were. Que cuando uso were y, perdón, que cuando uso was y cuando uso were. Was lo voy a utilizar con los pronombres. El que me diga se lleva punto. A ver, dime, ¿con cuáles pronombres? ¿Ah? Pronombres. I was. I, Ajá. you, No, con ese no. was, Was, solo was. Solo was. Va con el pronombre I. He, where's, algo así. she, it. Y where va con los pronombres you, we We, y there, they. Ajá. Entonces, they, ¿con cuál va? ¿Con was o con where? con where. They were happy to be home. Ellos estuvieron felices de estar en casa. Sally. Sally, ¿es el nombre de una mujer o de un hombre? De una mujer. Entonces, ¿iría con was o con were? Con, no sé, No, con were no. con, Con was. Pilas. A ver, otra vez me voy a volver a la abejita. Sí, esos ejercicios se ven muy de niños, pero mire cómo son de útiles. Ay, ya se me borró. Pero bueno, was va con it, con he, con she, con I. I was, she was, he was, it was. Y where va con we, con you, con they, con you. ¿Sí? Acuérdense que you puede significar tú o puede significar ustedes. ¿Listo? Entonces, I was, she was, he was, it was. We were, you were, they were. ¿Listo? She was, he was, it was, I was. You were, they were, we were. ¿Sí? Pila. A ver. Ahora vamos a volverlo a intentar. Entonces, Sally was disappointed. Disappointed es decepcionada.
¿Listo? Miss, ¿cuál es el pasado de miss? ¿Cuál es el pasado de miss? Pasado de miss. Miss es extrañar. ¿Listo? Pasado de miss. ¿Cuál es? Miss, ¿es un verbo regular o irregular? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Miss es un verbo regular. Entonces, si es regular, ¿qué hago? Ajá. Y si es regular, ¿qué hago con este verbo? Ya sé que es así, pero es regular. Entonces, ¿qué hago? Le agrego ed, no es, ed. La s dejémoselo a presente simple. Acá ya estamos en pasado, pasado simple. Entonces agregamos ed. ¿Listo? Todos los verbos que son regulares, solamente le agrego una ed y listo. Ya está en pasado. ¿Listo? Miremos. Ay, este se repitió. Mire, Sally was disappointed. She missed the party. Ella perdió la fiesta, extrañó la fiesta. Miremos este. When I was young, cuando yo era joven, y miren, I was. When I was young, we always to Florida for the summer. Nosotros siempre a Florida para el verano. ¿Cuál es el pasado de go? Go es un verbo regular o irregular. Ay, se fue Ginette. Go, ¿es un verbo regular o irregular? Y Jonathan. Irregular, exacto. Como es un verbo irregular, cambia su estructura y el pasado de go es went. When I was young, we always went to Florida. Nosotros siempre íbamos a la Florida para el verano. Y así con los siguientes. Miremos este que es una negación. Dan not work last week. Entonces, ahí que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que solamente para las afirmativas, para las oraciones afirmativas, vamos a cambiar el verbo, ya sea para la forma irregular o regular. Pero cuando ya es pregunta o es negación, utilizamos el auxiliar. ¿Cómo se llama ese auxiliar? Auxiliar, auxiliar. ¿Sabes cuál es el auxiliar, Jonathan? El auxiliar did. El auxiliar did. Si en presente el auxiliar es do y das, en pasado el auxiliar es did. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Y el do en presente sirve como auxiliar, pues en pasado también. ¿Listo? Entonces, el auxiliar que se utiliza para el pasado es el auxiliar did. ¿Listo? Y si yo voy a hacer una negación como en este caso, pues puedo poner did not o puedo hacer la contracción. Didn't. Dan didn't work. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo escribo así? Dan didn't work it last week. ¿Está bien o está mal? ¿Tú qué dices, Jonathan? ¿Está bien o está mal? Ginette, ¿qué pasó? ¿Te me fuiste? Es que el internet me estaba molestando. Ay, sí, eso más feo. Exacto, Jonathan, está mal. Ginette, ¿tú qué dices? Bueno, ya les dije que está mal, pero ¿por qué está mal, Ginette? ¿Tú qué crees? ¿Por qué está mal? Mari, estamos mirando esta oración. Está mal, pero ¿por qué está mal? A ver, ¿quién me dice por qué está mal? Dan didn't work it. Creo que ahí hay una palabra, unas letras mal, pero espera que es que no veo bien. Yo te voy a grabar. Esto. Dan didn't work it last week. ¿Por qué está mal?
Tiene unas palabras mal. ¿Cuál? ¿Qué está mal? ¿Didn't o worked? Didn't. No, didn't está bien. Está mal Está mal, worked. está mal working. Yo dije esa. Ajá. Está mal worked, ¿por qué? Porque como acá ya tengo el auxiliar did, que ya me implica pasado, y pues está conjugado con not, ¿cierto? Pero este did ya me está diciendo pasado, yo al verbo no le hago nada. El verbo me queda tal cual. Sí, Solamente o voy sea, a agregar el no auxiliar. no se Exacto. Solamente voy a agregar el auxiliar. En este caso es did. Didn't work. ¿Listo? Y ahora acá en pregunta. Entonces, en pregunta, ¿qué va primero? Siempre recuerden que en la pregunta va primero el auxiliar. Entonces, el auxiliar es did. Acá sí no tenemos que mirar si es tercera persona, si es he, she, no, acá no. Pero para el resto de los verbos, solo para verbo to be sí tengo que mirar si es he, she, it, we. Pero para el resto de los verbos no. ¿Listo? Acá yo pongo el auxiliar did, ya de una me dice que es pasado, y el verbo, ¿qué pasa si lo pongo así? ¿Quedaría bien o quedaría mal? quedaría mal. Quedaría mal, exacto. ¿Por qué? Porque este did ya me está diciendo pasado, entonces este verbo yo no le hago nada. Y entonces en español, ¿esto qué sería? Acá dice platos y wash es lavar. Entonces, ¿cómo me traducirían esta pregunta en español? Como lave los platos. No. ¿Qué es you? Como usted, algo así. O Entonces, yo. ¿cómo sería? No, you es usted o tú. Usted lava. Exacto. Así que cuando le pregunte a su mamá o usted le pregunta a alguien que si lavó los platos, ¿Did you wash the dishes? ¿Lavaste los platos o usted lavó los platos? Exacto, eso es. ¿Listo? Muy bien. Y así pues con las otras. ¿Listo? Miremos el resto. El segundo nos dice, formula oraciones interrogativas en pasado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer preguntas? El auxiliar siempre va de primeras. ¿Listo? Y si ya tengo el auxiliar en pasado, el verbo me queda tal cual. ¿Bien? El tercero me dice, elige la opción correcta. Entonces acá dice, there 50 people at the party last Friday. Hubieron 50 personas en la fiesta el viernes pasado. Entonces, there, ¿iría con are, con were o con was? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué me hace Yo, referencia esta oración? a words. A were. They were 50 people at the party last Friday. There lo utilizo para decir I o u, ¿listo? Si yo quiero decir I, voy a decir there are o there is, ¿listo? Y si yo quiero decir u, voy a decir there were o there was, ¿listo? Y ese was me va a depender de la cantidad. En este caso, pues hay muchas personas, ¿listo? Hay 50 personas. Como hay 50 personas, eso es plural y plural es para were. ¿Listo? Así como acá en el ejercicio. Where se va con they, con you, con we. ¿Listo? Este you puede significar tú, pero también puede significar ustedes. Entonces, por eso es que se va con where. ¿Listo? Y el resto sí se va con was. I was, she was, he was, it was. ¿Bien? Listo, seguimos. El cuarto. Completa los espacios con las oraciones conjugadas en pasado. ¿Cuáles espacios? A ver, entonces acá está la oración, tengo mi verbo entre paréntesis. ¿Este verbo es un verbo regular o irregular? Es irregular. Profe, pero es que yo no sé si es regular o irregular. ¿Qué hago entonces? Pues voy y miro la listica de los verbos que les voy a enviar ahorita y busco go. Acá está go.
Go es irregular, entonces went. Pasado de go es went. Bien, entonces acá va. Yesterday my father went to work by car. Ayer mi padre fue a trabajar en carro. ¿Listo? Y así con los otros. A ver, el siguiente dice, ahora, acá también se hace un repaso de present simple, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues es necesario tampoco ir mochándoles pues de alguna manera los temas porque ustedes pues tienen que llevar un proceso, ¿no? Estábamos viendo present simple, entonces no vamos a olvidar el present simple, hay que seguirlo trabajando, ¿listo? Entonces completa la oración con do o does, ya sabemos, entonces acá no vamos a olvidar el presente simple, tenemos que seguirlo repasando. Saca, ¿cuál iría? ¿Do o das? She plays soccer. Das. ¿Do o das? Das. Eso es. Muy bien. Listo, el siguiente es, elige la opción correcta. Seguimos con do o das. Y por ahí también hay algunos con verbo to be. ¿Listo? Y este es verbo to be. Uy, acá me quedo, es que tres, no. Verbo to be versus do y das. Entonces hay unos que hay que ponerle verbo to be, hay unos que hay que ponerles do o das. Bien, un present simple. Y listo, eso es todo. Bien, entonces, pues esa es la guía número 4. Continuamos con un poco de presente simple, verbo to be, y añadimos past simple. ¿Listo? Entonces, repásense esos verbos regulares e irregulares. Y pues ya saben, cualquier duda, inquietud que tengan, pues me dicen, me hablan al Una WhatsApp. pregunta. ¿Bien? El Dime, primer corte, cuando también haces evaluación, sí. creo que no, creo que no, solamente con las guías. Vale. Sí, sí, sí. Y ese primer corte se está acabando, creo que va hasta la guía número 4. Sí, sí, me parece mucho que va hasta la, o sea, se califica la guía número 4 y ya se saca la nota del primer corte. Pero yo no se las puedo dar, se las da su directora. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Por qué no prendes ese micrófono? No te hemos conocido tu voz. Bueno. Entonces, listo, chicos, eso es todo por hoy. Cualquier duda, y en el caso tuyo, Ginette, que estás atrasada, si tienes algún inconveniente con los temas vistos, cualquier cosa, pues también me dices, ¿bien? Y pues nada, chicos, entonces ya les voy a enviar, ya mismo les voy a enviar el PDF con los verbos irregulares. Y pues ya, entonces, gracias, cuídense mucho, take care, bye bye. Profe, gracias. Bueno, bye bye bye. Lo mismo, Jonathan.